Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Fernando Álvarez, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación, y en este video vengo a hablarles sobre el concepto de educabilidad. Vamos a hablar eh, primero que todo sobre el concepto, en qué consiste este concepto y luego los alcances que éste puede tener, además de sus límites. Entonces, para comenzar, vamos a hablar que eh, dentro de los seres vivos podemos encontrar que el hombre es el único ser que es educable. ¿Qué se refiere a esto? Pues que desde los tiempos griegos se han hablado de cómo, qué capacidad tiene el hombre para formarse, para poder ser educado y moldeado según los principios de alguna sociedad, de alguna civilización en específico. Entonces, tenemos tres conceptos que se entrelazan entre sí: el concepto de formación humana, el sujeto educable y el desarrollo local. Es decir, entra en juego la formación como tal que se le da al hombre, y para que esa formación pueda ser suministrada, pueda ser transmitida, debe existir un sujeto que permita ser educable, es decir, que pueda ser moldeable de cierta manera, influenciable, y a su vez el contexto ambiental, socioambiental en donde se desarrolla ese sujeto va a influir también en esta formación. Entonces tenemos, por ejemplo, el concepto de Max Scheler. Dice que la memoria asociativa la poseen solo los seres vivos y puede modificarse lenta y continuamente. Entonces, eso es una facultad exclusiva del hombre donde nos permite o le permite, digamos, a los entes de alguna sociedad educar, educar a estas personas porque tiene unas capacidades intrínsecas en ello. El hombre es educable porque puede autorrealizarse, ¿cierto? Es la capacidad del hombre que tiene a una autosuperación, a una autorrealización, y eso le permite evidentemente poderse educar y dejarse educar. La educación es una naturaleza dotada de libertad. Entonces, aquí también en esta educación es donde el hombre elige ser educado. Entonces, para esto tenemos tres conceptos también que se complementan entre sí: el concepto de aprendibilidad, enseñabilidad y educabilidad, que es el principal donde nos vamos a enfocar en esta ocasión. Obviamente, el concepto de aprendibilidad es la capacidad de aprender, y esto lo tienen nuevamente los seres humanos, los animales también. Entonces, digamos que esta es una habilidad básica de los seres vivos, ¿cierto? Los animales también pueden aprender, que es diferente a que puedan ser educados. Enseñabilidad como la capacidad, evidentemente, para enseñar. Entonces, hay unos sujetos que pueden aprender y hay otros que pueden enseñar. Y por último está el concepto del concepto de educabilidad, está obviamente la acción de educar, que es diferente, y aquí en este sentido es donde entra específicamente el ser humano. Entonces, los tres configuran un nuevo campo de investigación, donde implican unos saberes pedagógicos, unos saberes didácticos, y todo esto conforma una nueva dimensión hacia la unión de los tres conceptos de enseñar, aprender y educar. Entonces, cuando se habla de la educación, hablamos de todo aquello que forma parte de todo proceso educativo. El trabajo de la docencia consiste en la formación del estudiante, en su educabilidad de conocimientos, principios y valores para afrontar los retos de la sociedad del siglo XXI impone. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas, como habíamos dicho anteriormente, y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Evidentemente, todo proceso educativo, este proceso mismo de educabilidad implica unos límites que evidentemente eh, no se pueden lograr, tiene unas limitaciones. Entonces, concretamente, ¿qué es educabilidad? A veces llamada formatividad, es una cualidad humana que tiene que ver con las capacidades del educando y con su plasticidad, asimilación y estímulos, y su ductibilidad,
ductilidad, estar abierto a las influencias que lo personalizan y socializan. Estos dos conceptos, la plasticidad y la ductilidad, son los dos principios básicos de este concepto de educabilidad, porque estos dos, la plasticidad y la ductilidad, son habilidades que evidentemente tiene el hombre y que precisamente lo hacen que sea un ser educable. El concepto de educabilidad, el hombre no solo tiene derecho a realizarse, sino debe realizarse. Es decir, es una condición humana, el hecho de la superación, es la esperanza de acercarse al deber ser. Características. Tiene unas características personales, obviamente, depende de mi formación y mis aspiraciones personales, intencional, dinámica y necesaria. Personalización y socialización. Aquí entra en juego también el rol de la sociedad, del contexto donde se desarrolla el ser humano. Historia del concepto también se puede definir como habituación, maduración, facultad del hombre. Según Dewey, la capacidad de habituación y la adquisición real de hábitos como parte integral del proceso educativo, crecimiento y desarrollo en medio de las fuerzas psicosociales concretas en cada comunidad y cultura. Entonces, evidentemente aquí lo que dice John Dewey es que esta educabilidad depende en gran medida de cómo el sujeto haya sido, en qué condiciones haya sido criado y obviamente eso va a influenciar en sus características psicosociales y evidentemente la cultura y el contexto sociocultural va a influir en él. Entonces tenemos que, en esencia, la educabilidad es la capacidad de influir en el otro. Porque yo puedo, digamos, todos los animales pueden aprender por imitación, por otro tipo de, por instinto de supervivencia, pero la educabilidad que solo existe en el ser humano es la capacidad que se tiene para influir en el otro. Es decir, el otro se tiene la capacidad de influir, pero el otro también es un ser influenciable. Y en ese punto es donde entra el educador, porque el educador es quien influye en esa educabilidad. ¿Y en qué consiste? Consiste en unas prácticas del maestro, evidentemente. Aquí están todos los componentes didácticos y pedagógicos. La escuela, que es el lugar donde se desarrolla este proceso de educabilidad. La familia, que implica otro concepto, otro contexto de educabilidad. El ser humano no solo se educa en la escuela, sino también en la familia. Condiciones educativas. ¿Bajo qué condiciones se dan estas dos? Condiciones educativas tanto en la escuela como en la familia. También va a influenciar en el proceso de educabilidad y la disposición que tenga el sujeto para aprender, para ser educado. Entonces, tenemos que la capacidad de aprender requiere de plasticidad y ductilidad que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué es esto? La característica exclusiva del hombre, ¿cierto? Estas dos son características exclusivas del hombre. Le permite ser capaz de perfeccionamiento, es una capacidad de perfeccionamiento, de quererse superar, de llegar al ser, ¿cierto? Al deber ser, a lo que es el implica ampliamente el ser humano. Abre la posibilidad de ser capaces de aprender, desarrollar y recorrer un proceso formativo. En este proceso formativo es donde entra y juega un rol importante la escuela. La familia ya ha entrado antes en este proceso de educabilidad, pero es en el proceso de formación ya académica como tal, desarrollar esas habilidades y competencias académicas es fundamental la escuela. ¿Cuáles son los límites? Que hablaban, digamos, hay tres factores y este concepto, que es un concepto filosófico, desde la filosofía de la educación, ha desarrollado tres corrientes, tres vertientes que pueden llevar a comprender los límites de la educabilidad. El primero es el ambiente, ¿cierto? El entorno como tal, que es el que influye en la educación y en esa influencia que tiene sobre el ser humano. Por otro lado tenemos la herencia, es decir, que hay factores que son hereditarios, que vienen, digamos,
impresos en nuestro ADN que también nos moldean de cierta manera esa educabilidad. Y otra corriente que habla de la influencia de ambos, ¿cierto? Entonces está por un lado una que habla del ambiente, del contexto, otro por la herencia y otro que los dos. La herencia y el ambiente influyen en esa educabilidad y evidentemente pone límites, como puede poner, digamos, factores de, de mejoramiento, también pueden poner límites. ¿Listo? Entonces acá ya en general, un resumen del concepto, evidentemente está el aprendizaje como primer eje, sigue el concepto de educabilidad que implica el sujeto, las condiciones de educabilidad y el rol del educador por otro lado. Las limitaciones que ya hablamos anteriormente, el fracaso escolar, hay un desinterés, un bajo rendimiento, el contexto sociocultural influye, el sujeto obviamente está involucrado en la educación, la naturaleza del educando, los tipos de alumnos con los que contamos y la relación entre el alumno y la escuela. Y por otro lado está pues el factor del educador, que es el generador de educabilidad. Y para generar esa educabilidad, pues debe haber un sujeto educable que está en la escuela y en el origen social, que evidentemente está en la familia. Muchas gracias y feliz día para todos.